En el año de 1932 se funda la Federación Internacional de Baloncesto Amateur, mejor conocida como la FIBA en Ginebra. En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, el baloncesto se presenta nuevamente como deporte de exhibición. Para el año de 1933, el Joint Basketball Committee constaba de 5 organismos: la YMCA, la AAU, la NCAA, la National Federation of State High School Athletic Association y Canada Basketball Association. Para el año de 1935, el 28 de febrero, el COI, el Comité Olímpico Internacional, acepta el baloncesto como deporte olímpico. Para el año de 1936, el baloncesto se convierte en deporte olímpico en los Juegos Olímpicos de Berlín. En el año de 1937 se crea la National Basketball League, la NBL, que al cabo de 6 años viene a sustituir a la ABL y abarca el oeste medio desde 1937 hasta 1946. Será la única liga profesional importante. Para el año de 1938 surge el primer campeonato femenino de Europa, ganado por Italia. España no participó en esta competencia hasta 1974. Para el año de 1939 muere James Naismith de hemorragia cerebral, sus antiguos alumnos de Springfield. También surge el primer torneo de baloncesto de la NCAA universitario con la participación de todas las universidades. Para el año de 1940, en el Madison Square Garden se retransmiten los primeros encuentros por televisión. También en el año de 1941 se publica la obra póstuma de Naismith, Basketball Original and Development. En el año de 1943 irrumpen los gigantes en el baloncesto americano, que saben jugar y dominan el juego por primera vez: Georgia Mikan y Bob Burdett. En 1946 es la primera Final Four de la NCAA retransmitida por televisión. Para el año de 1947 aparecen las estadísticas en Europa, invento importado por Estados Unidos. Un año más tarde, en el 1947, aparecen las estadísticas en Europa. En el año de 1948, los Juegos Olímpicos de Londres, participación de los 4 continentes, faltó Australia. En el 1949, hasta estas fechas, los equipos profesionales estaban constituidos esencialmente por jugadores blancos. A partir de 1949, se empieza a formar equipos mixtos de blancos y negros. Para el año de 1950, la NBA comienza su integración racial, incorporando a sus equipos jugadores de color. En el año de 1952, la FIBA realiza un código idéntico para todos los países. Un año más tarde, en el año de 1953, Miss Lynn Mettler, en el Congreso sobre el Deporte Femenino, pidió impedizar completamente el baloncesto femenino, dirigido exclusivamente para mujeres y con un reglamento distinto, aunque ni las propias mujeres apoyaron la idea. Para el año de 1954, la NBA se consolida como la primera liga profesional de los Estados Unidos. Es reconocida en todo el país, efectuando un cambio cualitativo en su reglamento con el objetivo de convertir el baloncesto en un deporte espectacular que atraiga al público. Para el año de 1956, por primera vez en la historia deportiva mundial, países representantes de los 5 continentes participan en unos Juegos Olímpicos en Melbourne. Para el año de 1958, en la temporada 1957-58, se celebra la primera Copa Europea de Clubes. En el año de 1959 se celebra la primera Copa de Europa Femenina. Un año más tarde, en 1960, Estados Unidos se proclama campeón de los Juegos Olímpicos de Roma. En el año de 1962, el 2 de marzo de ese año, Wilt Chamberlain, que medía 2 metros 18 centímetros, establece un nuevo récord de puntuación en un partido. Todavía no es superado: 100 puntos, 36 canastas sobre 63 y 28 tiros libres sobre 32 intentos. En el año de 1964, en el 63 se celebra en Río de Janeiro el Campeonato del Mundo, en que gana Brasil. Estados Unidos se proclama campeón de los Juegos Olímpicos de Tokio.
En el año de 1966 se celebra la primera Copa Intercontinental en Madrid, que a partir de 1981 se denomina Campeonato del Mundo de Clubes, que se celebra cada 4 años. En el año de 1967 surge la American Basketball Association, la ABA, liga profesional rival de la NBA, con canastas de 3 puntos a 7,70 metros del aro, balón tricolor y 30 segundos de posesión del balón. Para el año de 1968, Estados Unidos se proclama campeón de los Juegos Olímpicos de México. En el año de 1989 es el primer torneo del Madrid Basket en el que se enfrentaron 3 países, Francia, Italia y España, en triple competición. En triple competición seniors, juveniles y minibásquet, puntuándose la suma de los 3 resultados obtenidos. Para el año de 1972, la URSS se proclama campeona de los Juegos Olímpicos en Múnich. En el año de 1976 es la fusión de la NBA y la ABA en la National Basketball Association, la NBA actual, articulándose con las 4 divisiones geográficas deportivas actuales: Atlántica, Central, Oeste y Pacífico. Para el año de 1977, en 45 años de la FIBA, agrupa de 8 a 132 países. El número de participantes se calcula de 80 millones. En el año de 1982, en los Juegos Olímpicos de Moscú, en 1980, Yugoslavia se proclama campeón olímpica. Ese mismo año, el Campeonato del Mundo en Cali, Colombia, que gana la URSS. Para el año de 1983 aparece en Estados Unidos la figura del general manager, hombre de gran experiencia que se dedicaba a comprar y vender jugadores en otras funciones. Para el año de 1984 la FIBA pasa a denominarse FIB, desapareciendo la sigla de amateur. En el año de 1986 la FIB agrupa a 178 federaciones nacionales con un total de 220 millones de licencias aproximadamente. En el año de 1987 es el primer torneo Open MC Donald's anual institucionado que se celebra en Milwaukee, organizado por la FIB y la NBA. Para el año de 1988, la NBA empieza a distribuir productos, jerseys, camisetas, etc. para 49 países de todo el mundo y principalmente en Estados Unidos. Para el año de 1990, la CBS compra las 7 ediciones del torneo NCAA en 1992 a 1998 por $1 billón. En el año de 1991, en junio, la FIFA organiza un conmemorativo del centenario del nacimiento del baloncesto, celebrado en Atenas.